Y con la novela Decime algo lindo ya está el cómic japonés de la historia del expresidente Alberto Fernández, a quien junto con la Fundación Apolo estamos obstinados en meterlo preso. Vamos a trabajar para que Alberto termine preso, no solo por la violencia de denuncia, por la denuncia de violencia de género, sino por todos los actos de corrupción y por la cuarentena. Pero hoy en esta editorial nos vamos a dedicar a hablar de Carla Bisotti, su ministra de Salud, que cuando Ginés era ministro, ella era la que dirigía todo el ministerio, y después tomó el control. Y no solo refrendó los decretos de aislamiento junto con los otros ministros, sino que fue una pieza clave en la administración y el manejo de la información de la pandemia. Entendemos que Carla Bisotti también tiene que ir presa, porque ella refrendó, siendo ministra de Salud, que nos sigan teniendo presos en nuestras casas. El uso político de la pandemia fue vitalmente suscripto y acompañado por Carla Bisotti. Acordémonos cuando ella hablaba con la payasita, todas las pelotudeces que hacían mientras nuestras familias se morían, cuando dejamos de dar abrazos. Mi madre murió en pandemia, así que tengo muy claro lo que fue estar encerrado en una provincia distinta. Yo no me podía trasladar a la provincia de Buenos Aires viviendo en capital, porque al gobierno, Alberto Fernández, le medía bien tenernos aislados. El perjuicio que nos ocasionaron a los argentinos, y vos también, Carla Bisotti, fue terrible, fue nefasto. No solo sos cómplice de haberlos tenido encerrados, sino por la compra de vacunas Sputnik en Rusia. Me acuerdo cuando te fuiste sola en el avión, no me acuerdo con qué asistente, cuando nos moríamos acá de COVID y cuando había vacunas como Pfizer, como todas las que había, AstraZeneca, etcétera, por más que después hubieran dado alguna que otra mal, había vacunas a morir en el mundo. Se estaba vacunando todo el mundo menos nosotros. ¿Por qué? Porque ustedes querían comprarle a Rusia, por una cuestión geopolítica, una decisión que nos afectó en la vida de cientos de miles de argentinos. Ustedes mataron cientos de miles de argentinos, Carla Bisotti, y por vos también vamos a ir. Por vos vamos a hacer todo lo posible para que vayas presa, porque si vos priorizaste acuerdos con Rusia, totalmente fuera de todo sistema democrático, para que nos vacunen con vacunas que no llegaban la segunda dosis, no llegaba nada, Carla, y vos te cagaste en todos nosotros. Entonces por vos también vamos a ir, Carla Bisotti, vos no la vas a sacar gratis. Vos refrendaste cada decreto que el presidente firmó para tenernos encerrados, y vos eras la encargada de la información del COVID, del plan estratégico sanitario a nivel nacional. Entonces no se corta con Alberto, que va a ir preso. Carla Bisotti, vos también tenés que ir presa, y vamos a ampliar las denuncias que fueren necesarias en Comodoro Pi para que te investiguen, porque también el vacunatorio VIP pasó bajo tus ojos, porque Ginés, la verdad que como ministro era bastante un payasito, que solo daba entrevistas hablando de que el COVID era una gripecita que pasaba en Asia y no pasaba nada, y la que realmente manejaba el ministerio eras vos. Entonces contra vos vamos a ir. Y hablando de esto, y lo que hablamos la semana pasada sobre la posibilidad de hacerle un juicio al Estado por esta cuarentena ilegal, que nos tuvieron presos durante meses innecesariamente, tenemos hoy una especialista, Jimena Arce, que es especialista en Derecho Administrativo y en Derecho Constitucional, que le consultamos. Jimena, no sé si la tenemos ahora mismo al aire. Acá la tenemos, Jimena. Muchísimas gracias por participar y acompañarnos en este espacio. Y queremos saber qué necesitamos o qué deberíamos acreditar o tener para iniciarle un juicio al Estado por los daños y perjuicios de la cuarentena ilegal. Bueno, en principio, gracias por esta invitación, Ignacio, y un saludo a toda tu audiencia. Bueno, te cuento, nosotros tenemos una ley que regula lo que es la responsabilidad del Estado, que es la 26944, pero sin embargo, la verdad que los atributos, los requisitos que demanda para que podamos justamente responsabilizar al Estado en alguna causa por daños es bastante similar a lo que implementa tanto la ley, que es la ley para los civiles, digamos, ¿no? Hay varios presupuestos. El principio es tener un daño cierto, el segundo tener un nexo causal, y el otro es un factor de imputación, que si querés te lo explico más llanamente para que toda tu audiencia comprenda, que es lo siguiente. El daño obviamente no podemos discutirlo, justamente lo que vos decías en tu editorial. Nosotros no tuvimos como ciudadanos prestaciones de salud, no tuvimos prestaciones de seguridad,
no tuvimos un poder judicial demasiado activo. Teníamos una economía que cayó un 10% durante la cuarentena. No hablemos de pandemia, hablemos de la cuarentena de Alberto La cuarentena Fernández. del otro. Es más, Hablamos de cuarentena. sé que en los hospitales los pacientes de cáncer les decían que no fueran, que se quedaran en sus casas. Yo lo conozco por el Instituto Nacional del Cáncer, que toda la campaña que hicieron durante la pandemia de Alberto fue quédese en su casa. Pacientes Exacto. oncológicos. Exacto. Bueno, yo sin ir más lejos, testimonial te lo cuento, yo también fui detectada una enfermedad bastante poco frecuente en plena cuarentena. No tuve a dónde acceder, no tuve ningún médico que me asistiera y ni siquiera sabía el nombre de la enfermedad, que lo supe muchísimos meses después. Pero bueno, el daño es cierto, como vos decías, No el puede ser tema de la potencial. salud, el tema Expliquemos de que la esto. economía cayó un 10%, Lo- un 3% mensual se incrementaba digamos, la inflación. Un 40% que había bajado la gastronomía, la hotelería, 90.000 locales cerraron Cerraron. y no pudieron volver a abrir, no reabrieron. Entonces, todo esto es el daño como un presupuesto que ya tenemos más que Claro, acreditado. pero no es Más que hipotético. acreditado y además Es un daño real y concreto. No puede ser un daño, es una... hubiera viajado, yo hubiese hecho, eso no va. Tiene que ser un daño real y concreto. Algo que cerraron tu fábrica. Te hicieron 40 juicios Exactamente, tus empleados porque no pudiste mantener la empresa. Eso es un daño cierto y concreto. ¿No? El primer requisito para que exactamente. proceda. El primero es un daño real y Perdí un pasaje de concreto. avión que había sacado hace un año y Claro, medio por la cuarentena que no pude hacer. exactamente. Y por supuesto, sin olvidar que también existe un daño moral muy grande que siempre va anexo a este tipo de daños más tangibles, ¿no? El otro presupuesto es una relación causal y obviamente no podemos decir que, si bien en un inicio la cuarentena tuvo las mismas implicancias que tuvo a nivel mundial y digamos, todos los países estuvimos a tono con esto, Fuerza mayor, lo que que se dice. justamente, claro, lo Hecho que del justamente príncipe. nos está hablando el ministro Guzmán, que es por quien la Fundación Apolo obviamente también hizo la denuncia penal contra Alberto, nos estaría diciendo que en un principio estaba más que justificado, luego empezó a tener otro tinte político y luego empezó a tener una utilidad política. Es decir, gobernar a través de decretos en un confinamiento absoluto, con una obediencia casi debida de los ciudadanos, en donde no teníamos tampoco ningún control de los otros poderes realmente vigentes. Entonces, el nexo causal que tenemos acá son las DISPO y las ASPO, ¿no? Tanto el aislamiento preventivo, que se postergó ad eternum, así como el distanciamiento, que obviamente son el nexo causal. Y eso fue un atributo típico de una decisión del Ejecutivo, del presidente. Vos pensás, Ignacio, que fuimos quienes peores manejamos el tema cuarentena, salvo por Perú. Perú fue el único que nos superó, con lo cual las estadísticas no son muy favorables para la Argentina. Por último, también tenemos lo que es el factor de atribución, y Paren ahí un es donde segundito. importa sobre todo lo de... Me están Sí, preguntando acá por cucaracha. ¿El daño eventual? No, no corre el daño eventual. Tiene que ser un daño no es un daño cierto y eventual ni potencial, concreto. es No un es ni daño cierto. potencial, tiene que ser un daño cierto. A mí me pasó esto y este es mi perjuicio. Repetimos, no lo que hubiese podido pasar si yo no hubiese tenido. Es, se me murió mi madre y no la pude Exacto, enterrar, es, me cerraron la fábrica, es, ¿no? Durante la prolongación ad eternum. Y exactamente. el nexo causal ya lo explicamos, que son todas estas resoluciones y disposiciones que te afectan directamente. Y el último requisito, Y Jimena. acá venimos con un tema muy importante que es el factor también de atribución, es decir, la responsabilidad. Esta puede ser por culpa o por dolo. Si bien inicialmente por un tema de, como vos bien introdujiste, el tema del caso fortuito, de aquel daño que uno no puede prever o que previsto no puede ser evitado. Podríamos haber estado en una circunstancia de caso fortuito en una primera instancia. Luego, cuando la cuarentena pasa a ser una utilización política, ese caso fortuito se va diluyendo, sobre todo porque íbamos viendo cómo todos los otros países empezaban a repuntar nuevamente, empezaban a abrir nuevamente, nos queríamos copiar de aquellos modelos y sin embargo seguíamos constreñidos en un confinamiento o en distanciamiento que seguía ocasionando perjuicios. Está bien, pero acá hablamos Y de acá es donde dolo. Acá importa estamos hablando de dolo porque Alberto Fernández utilizó exactamente, políticamente la cuarentena, no fue, digamos, es doloso. exactamente, a eso voy, porque justamente con los dichos de Guzmán, lo que a vos se te diluye es la figura de la culpa, de la impericia, de la negligencia, y pasás a tener una intención, que es beneficiarte políticamente, sino económicamente también, a través de digamos, un confinamiento sin límite. Eso es lo que nos aporta Guzmán, y por eso es que la Fundación Apolo hace esta denuncia tras los dichos, ¿no? O sea, dejamos un poco el tema de, bueno, el presidente que iba a ser el presidente podría haber evitado esto y siguió con una Exactamente. finalidad.
junto con Carla Bisotti, que repito, era la encargada de los números y de todas las soluciones médicas, contra quien también quiero que la Fundación Apolo amplíe la denuncia y lo vamos a hacer porque ella es tan responsable como Alberto. Ella refrendó. Yo no puedo decir que un ministro de Economía o de Infraestructura tenga la capacidad para saber si la cuarentena era eterna o no. Ahora, Carla Bisotti tenía los números, tenía la información y tenía el coro de especialistas que nos mantuvieron encerrados. Jimena, te quiero agradecer enormemente a vos y a la Fundación. ¿Te puedo aportar un dato más? Sí, por favor. Nos estamos constituyendo en querellantes. Vamos todavía. ¿Qué es esto? Obviamente, para los que no comprenden por ahí tanto el lenguaje jurídico que nosotros manejamos, es que justamente vamos a poder participar del curso, del proceso de esta causa activamente, ¿no? Aportando pruebas, sugiriendo pruebas, apelando, recursando, y es muy importante que sentemos el precedente de que las fundaciones puedan constituirse en querellantes. Tenemos nada más que un precedente del Juzgado Criminal Correccional Federal número 6 de La Plata, con un caso que hubo en Mar del Plata con la UTN, y la Fundación Poder Ciudadano fue reconocida como querellante porque se entiende que representan intereses colectivos de ciudadanos. Apolo justamente es el líder en lo que es una lucha contra la corrupción, no podemos negar que está absolutamente legitimada, así que vamos por eso ahora también, Ignacio. Bueno, esperemos que nos acepten como querellantes. Y si la gente quiere acompañarnos, quiere hacer denuncias, nos quiere dar información que nosotros desconocemos y que la Fundación quiere tomar en la lucha contra la corrupción, desde cualquier lugar del país, ¿cómo nos comunicamos con la Fundación Apolo? Se pueden comunicar con nosotros a través de las redes y estamos siempre muy, muy atentos a toda la información que nos llega de afuera y nos ponemos a investigar y denunciamos. Así que no tengan miedo, que no tengan ningún tapujo y que por favor comuníquense con nosotros. Bueno, Jimena, te quiero agradecer. El mail de la Fundación, acá tengo la página, en IG es apolo.fundación. Exacto. En Instagram, la página de la Fundación Apolo, apolo.fundación. Síganla, pasen sus denuncias, vamos a investigarlas. Y está llegando en este momento mi invitada Estrelia. Está llegando, así que ya la vamos a recibir en breve. Muchas gracias, Jimena. Gracias a la Fundación Apolo por acompañarnos y hasta cualquier momento. Hasta cualquier momento. Y seguimos ahora, no sé si también lo podemos tener a Ricardo en breve en el teléfono mientras se acomoda nuestra invitada estrella, popular, fina, preciosa, empresaria, actriz. Tiene tantas actividades y luego que ya no sabría cómo catalogarla más que mi amiga personal. Pero está preparándose para entrar, estén todos expectantes, que en breve la tenemos acá sentada junto a mí en Laca Streaming, en Sin Jefes, en nuestro dial, en YouTube, busquen Laca Stream, programa Sin Jefes. También le quiero mandar un saludo grande a mi compañero de piso, Yamil Santoro, que hoy no pudo venir, pero que vamos a hacer todo lo posible porque el programa sea el mejor de todos. Y quiero saber que me digan por cucaracha si lo tenemos a Ricardo en el teléfono o en el Zoom, que estábamos por conversar respecto de que mañana es el Día del Maestro, o se celebra el nacimiento, se conmemora, mejor dicho, está mal dicho, se celebra, pero todavía no lo tengo conectado, así que vamos a esperar a que ingrese en nuestro streaming. ¿Qué más decirles? Seguimos investigando, seguimos denunciando y tenemos un chivo. Por primera vez en este programa y en Laca Streaming, mirá, me los están pasando. Tenemos medialunas rellenas. Estoy chocho. Tenemos medialunas de Paseo Colón Café en Paseo Colón y México, frente al Otto Krauser. Nos trajeron medialunas. Le gané a Yamil, que la semana pasada había prometido traernos 2 canjes y no lo había logrado. Ya tenemos nuestro primer canje, nuestra primera medialunas rellenas y facturas para recibirla a ella, que en breve se está sentando acá a mi lado. Ha tenido una actividad teatral destacada. Ha trabajado con los mejores directores del país. Se formó con Austoni, también trabajó con... Ahora no me salen, pero impresionante todos los trabajos que hizo. También trabajó en tele. Es empresaria. La tenemos acá presente y la voy a recibir con este ramo de flores y pido un fuerte aplauso para Esmeralda Mitre. ¡Bravo! Hola,
Bienvenida, amiga. ¿Cómo estás? Sentate por favor ahí. Lindas flores. Usa tu micrófono y también bombones tenemos para darte. Es como mi familia, no, es mi familia. Somos familia. Trabajamos juntos hace cuánto tiempo. Muchísimos años, hemos trabajado muchos en la industria. Sí, yo tengo 42. ¿Dónde eras estás, muy Flores? chica, recién eras... Soy muy chica, no te zarpes. No, mentira. Poned por favor los auriculares. Ah, sí. Para empezar, bueno, bienvenida a este programa. Has estado durante los últimos 10 años en todas las tapas de las revistas, diarios. 20, Naciste. 20 años. Naciste siendo 20 años, no tapa 10. de La Nación. No, nací siendo, no, yo soy yo empecé a salir en revistas desde que empecé a trabajar como actriz. Es una consecuencia de mi trabajo. No nací, no, o sea, tengo 5 hermanos, ninguno de mis hermanos sale en revistas, o sea. Soy la única, sí. O sea, no lo digo por nada de creída, sino por decir, salgo en revistas, diarios, medios, lo que fuese, por consecuencia de trabajo. Ahora sí, cuando nací, como era hija de mis padres, Blanca Álvarez de Toledo y Bartolomé Mitre, la única hija, digamos, que estuvieron, como que la familia se formó esos 25 años de matrimonio de mi mamá y mi papá. Nací y fui noticia. Fuiste noticia al nacer. Hasta que después, salí en las revistas como trabajadora, no como consecuencia, no como herencia. No como herencia. Y esto de tu trabajo artístico y tu lucha por el legado familiar que tanto hablas, ¿tienen alguna conexión tu vocación del arte y esta lucha por reivindicar lo que es tuyo? Por supuesto, sí, por supuesto. Yo siempre dije que yo no iba a estar en el diario, o sea, el diario siempre somos accionistas y heredamos las acciones, aparte de las que nos han robado, que hemos recuperado la mitad y nos falta la otra mitad, que pronto tendrán novedades muy importantes, y estaré acá con ustedes, con vos, Nacho, obvio, porque te amo con toda mi alma, y además se los recomiendo porque es el mejor abogado del país. No, de verdad, en serio. Me autorrecomiendo también. No, bueno, él tiene un tupé. Bueno, ¿qué me habías preguntado? Las acciones que estás recuperando y es una gran lucha. No, entonces yo, me preguntaste qué tiene que ver tu arte con tu carrera artística. Entonces yo siempre dije que yo no iba a ser empleada de mi propio trabajo. O sea, está perfecto ser empleado, pero no de mi propio, de lo que algo de que tu propio mío. medio. Que yo iba a entrar al diario por la puerta grande. Y lo digo y lo dije desde un lugar de intuición, como dice Schopenhauer, como que no digo que yo lo sea, pero dice que la máxima inteligencia no es el intelecto ni el saber, sino la intuición, ¿no? Entonces yo siempre tenía la intuición de que era una ley que tenía dentro mío, como también tenía la ley, que es una vocación, que se llama enteus, que viene de gracia, en griego, que es algo que te llega, que yo sabía que tenía que ser actriz, y era algo muy, muy, muy personal e intrínseco mío, que lo iba a cumplir, que iba a ser actriz, y no se lo dije a nadie. Empecé a estudiar a los 17 años y a los 20 empecé a trabajar, y de ahí nunca más paré. Lo mismo me pasó al mismo tiempo, pensaba, si entro al diario va a ser, y no sé, porque estoy contándoles hoy algo de muchísimos años atrás, ¿no? Si entro por la puerta grande, si no, seré siempre accionista y recibiré mis dividendos que corresponden y también los recibo hoy en día, como tendría que estar recibiendo muchísimo más por la parte que robaron, bueno, ya está todo casi cerrado de que perdieron. En realidad ya perdieron. Lo que pasa es que, bueno, están haciendo el último batacazo, hicieron el último batacazo últimamente de tratarme de loca porque perdieron, pero les salió mal la jugada y se pegaron un tiro en el pie, y están ellos todos imputados y procesados, se autoprocesaron, más allá de que me ría, la verdad. Fue tremendo. Fue muy triste, pero vuelvo a la pregunta que es muy interesante. Sí, es verdad que va relacionado a esto que yo digo, que siempre decía, por ejemplo, mis hermanos, una trabaja en marketing, mi hermano heredó la dirección por estatuto, el cargo,
mi otra hermana también trabaja en marketing. Santos no. Santos no. Es mucho más chico que yo, bueno, que todos nosotros, porque nació 23 años, cuando yo tenía 23 años. Así que, perdón, pero no quiero que me tape la cara, disculpen. Ahí vamos, ahí está. Ahí corregimos. Y entonces, sí, yo creo que el arte, como dice Thomas Mann, que es el que escribió la historia de Muerte en Venecia, la película de Visconti, que es la historia de Mahler, el compositor Mahler, Gustav Mahler, que tenía Mahler, una vida maravillosa y empieza la película, los tres, con su mujer y sus tres niñas vestiditas de blanco, entre las flores, corriendo, en una casa maravillosa, y bueno, compone la octava de Mahler, que es la máxima y la más importante sinfonía. Cuando él decide irse a Venecia solo un tiempo porque nadie, digamos, no hay, lo que dice justamente el que escribió este libro, que se basa en la película de Visconti, es que no hay felicidad sin tristeza, no hay éxito sin fracaso, no hay felicidad sin dolor, ¿no? Entonces él decide sumergirse a lo más oscuro de él y se va a vivir a Venecia, se va a un hotel en Venecia y aparece una familia, una familia como de la alta burguesía, en un hotel muy como caro en la playa, y hay una especie de Adonis que aparece de 12 años. Gustav Mahler en ese momento tenía 70, 60 y se enamora perdidamente de este chico. No hace nada. Sí, no como... digamos, no importa. no hace, y en ese momento tampoco se hablaba de eso, pero digamos, la ética, como dice Kant, que la ética la trata, la sigue y empieza a sufrir, y por eso dice que no hay arte si no entras en lo más oscuro, ¿no?, del dolor, no se puede construir. Entonces él se empieza a dar cuenta y sale la máxima sinfonía, la máxima obra de arte de Gustav Mahler, justamente es la octava, que es la que él compone en Venecia por el sufrimiento de ver que, de hecho la película termina con Tazio saliendo del mar y él le caen las lágrimas sentado en una silla. A lo que voy con esto es que para realmente construir algo, o sea, en la vida hay que ir hasta lo más profundo. Por ende, lo hilo con la pregunta anterior de por qué el arte. El arte es lo que hace que vos vayas, si de verdad sos un artista y de verdad te querés comprometer con el arte, no digo una novela, entonces y otra y después otra, sino el arte verdadero requiere del verdadero y del profundo dolor, y de ir a lo más oscuro de todo. O sea, Van Gogh no pintaba 20 cuadros por día, hacía uno cada 3 años o uno cada 6, o sea, no es acá. Bueno, hacías, ¿no?, personajes, yo te vi en Incendios. Sí, pero justamente Incendios es la obra que hizo que yo descubra, por eso digo, por ejemplo, antes de Incendios yo hice Hamlet, pero hice el personaje de Ofelia en el San Martín, dirigida, donde Nacho era está en el equipo de producción. El equipo de producción, y equipo de producción, y aparte eras el abogado. El abogado de todos los derechos, de la producción. De la producción. Ofelia. Bueno, mi abuela, de parte de mi madre, se suicida, y fue algo muy doloroso, pero yo no recuerdo eso como algo, hasta el momento no recordaba eso como algo doloroso, ¿no? Entonces, para mí yo tenía 29 años, hoy tengo 43, y entonces era bisagra para mí ese momento, y dije, yo aparte de que hice terapia muchísimos años, dije, voy a hacer una terapia específica, una cosa muy rara, porque yo necesito realmente
tratar este personaje. Y fui a una psicóloga que había ido una vez por una consulta que íbamos a hacer con mi madre, para no hacerla con el psicoanalista mío, sino aparte, y me había gustado mucho y fui, pero ella en ese momento estaba en un lugar. Entonces cuando yo la llamo para tratar el tema de la obra, ¿no? Bueno, esa obra fue un exitazo, la dirigía Juan Carlos Gené, Maica Migorena, yo, bueno, Lisa Culioc, Horacio Peña, bueno, en el caso. Juan Carlos Gené había sido mi maestro 5 años, donde yo había trabajado con él, Ofelia, muchísimos años, y al mismo tiempo había estudiado dirección con él. Y me elige como Ofelia, a los 29 años, que en realidad... después de Elena Tacisto fue la anterior. Fue la última con Halcón. Exactamente. Y después fuimos yo y Maica Migorena. Maica Migorena y yo, perdón. Entonces, cuando la llamo, a Salma se llamaba, que le mando un beso enorme porque me salvó la vida, le digo, quiero tratar este personaje. Y cuando llego, su consultorio nuevo estaba enfrente a donde se había suicidado mi abuela. Wow. ¿Y por qué digo wow? Porque Ofelia termina suicidada. Entonces, el arte, mira, según Schopenhauer, que es un nihilista absoluto, un filósofo, ¿no?, que habla de esto, un nihilista que no cree en nada. Yo tengo una gran hay una gran discusión, no yo, sino todo el mundo, o por lo menos yo me lo planteé cuando lo estudié en la universidad, que estudié letras, que de nihilista no tiene nada, porque dice que el arte es lo único que salva. ¿Por qué salva? Porque revela, porque al ir a lo más oscuro, a lo más profundo, te revela, o sea, al yo meterme en ir a investigar el por qué ese personaje, me doy cuenta que estoy muy unida al tema del suicidio y que yo tengo mucho que ver con ese personaje. ¿Por qué? Y no solo eso, sino que como revela, uno al ver cuál es el problema, el hecho de verlo hace que uno tome la decisión de resolverlo o pasar de largo, ¿no? Entonces, ahí no sé si se me explico a la pregunta que me habías hecho. Creo que los confundí un poco. No, fuimos por otro lado, pero no importa. No, fuimos por otro lado. No. Vos te habrás perdido. Porque yo no me fui por no me fui por otro lado. Lo que quiero decir es, ¿por qué? Porque la pregunta tuya fue muy clara. ¿Tiene que ver? Sí, claro. Fui hasta lo más profundo. Incendios, hablaba la obra se dirige, y también trabajaba Nacho Falcón como abogado en la producción, hablaba justamente de una mujer que buscaba la verdad, y esa fue la obra que yo me un poco... A ver, yo para terminar el cuento de Ofelia, cuando yo entro ahí y veo que justo, digo, pero acá se suicidó mi abuela, y Ofelia se suicida. Y ahí en ese análisis yo descubro, y voy para atrás a mis 6 años, cuando yo estaba jugando en el jardín, subo a saludar a mi mamá y le digo, mamá, ¿qué haces? Y mamá estaba con la mano así, que eso debo reconocerle que estuvo muy bien porque no nos mostró su dolor, pero estaba como si te doliera mucho la cabeza, y me dice, no, nada, chiquita, tu abuela murió. Pero yo descubro, no me dice se suicidó, claro, pero yo descubro que yo en realidad sí había sufrido, no el dolor del suicidio, porque era muy chica, sino la culpa de sentir el dolor de mi madre. O sea, no existiría Freud, por supuesto, Shakespeare sin Freud, ¿no? Eso para empezar. Y Incendios, que la dirigía Renan y la protagonizábamos Ana María Picchio y yo, con la producción, bueno, de María Videla, Fénix, bueno, y en el Apolo Teatro, que fue, la verdad, una obra que también fue un exitazo. Tremenda la obra. Tremendas, que las dos, metíamos 800 personas en las 2 obras, fue un éxito. Esa es la que me hace descubrir, porque era una mujer que la madre, que era Ana María Picchio, tenía 2 hijos, que éramos Marianito Torre y yo, les deja un legado, y cuando ella muere les dice, vos tenés que buscar a tu padre, le dice a Janine, que era mi personaje,
y él no me acuerdo cómo se llamaba, ¿vos te acordás? No. Bueno, La verdad que no. Ano le dice, vos tenés que buscar a tu hermano. Y de repente nos enteramos, nosotros los gemelos, hijos de Sarwan, que era ella, es una historia real, dirigida por Sergio Renán, que yo tengo que ir por la verdad. De hecho, cuando yo agarro ese personaje, digo, yo no tengo nada que ver con este personaje, porque el personaje era una matemática pura. ¿Qué es una matemática pura? La matemática pura es filosofía también. Quiere decir que no tiene resolución los problemas, ¿no? ¿Te acordás de ese Me acuerdo el monólogo de la casa y la familia. El monólogo, sí, entonces el monólogo ese empieza la obra diciendo, bienvenidos al mundo de las matemáticas puras, bienvenidos al mundo de la soledad. ¿Por qué? Porque no hay resolución. Porque no hay resolución. Entonces, cuando yo me refería a Schopenhauer, cuando dije que para mí no es ningún nihilista, porque dice que lo único que salva al ser humano es el arte. Entonces, no hay nada de nihilismo. Él se autollamaba algo que en realidad negaba. Porque si hay algo que salva es el arte, ¿por qué? Porque revela. Y al revelar, uno tiene la posibilidad de curar. Y yo me curé gracias a Incendios y a Hamlet. Hice muchísimas obras más, por supuesto, pero entonces sí, tiene todo que ver, porque como era una chica que tenía que salir a buscar la verdad, y yo me sentía digo, pero como una matemática pura, ella es toda rígida, yo soy toda como contenta, alegre, como pasional, ¿cómo voy a hacer este personaje que tiene que ir? Y la verdad que me fui volviendo como bastante... Fue un año muy duro a nivel emocional, porque empecé a darme cuenta de que yo trabajo una técnica que se llama as if, en inglés, quiere decir como si, que estudié, que me gané además media beca en Estados Unidos, con David Mamet, que estuve 1 año y medio trabajando ahí, estudiando ahí, que es un dramaturgo que le agregó, digamos, una parte más a la técnica de Stanislavski. Al método famoso. Al método Stanislavski. Entonces, que él es el cómo si. Entonces, vos tenés que, cada escena que haces, tiene que hacer un cómo, por ejemplo, no sé, la escena es, vos estás cruzando la calle y te pisan a tu mamá. Entonces, vos tenés que buscar en vos mismo. No tiene nada que ver con la memoria emotiva, con ira cuando eras chiquito, que tal cosa te hizo sufrir, ¿no? Sino es como si pasara tal cosa, ¿me explico? Sí. Pero el contrario, el como si, no tiene que ser un cualquier como si, algo que a vos no sientas. Claro, por ejemplo, ejemplo, tiene que afectar. Es como si mamá se estuviera muriendo de SIDA, por ejemplo, que no existe para vos mismo, sino realmente tenés que encontrar algo que puede tener nada que ver, pero que te afecte de la forma que necesite esa escena. ¿Me explico? Sí, totalmente. Y resultó que, bueno, yo acá empecé a encontrar todo, y eso me hizo encarar a mi padre con la verdad, y eso hizo que yo encare a mi padre fuertemente, muy fuertemente, a tal punto de decirle, vos no te vas a ir de este mundo, yo ya sé, yo ya lo vi, y porque lo vi por el arte, que es la pregunta que vos me dijiste, porque yo ya sé, a mí nadie me va a negar lo que está pasando, acá hay gato encerrado, hidden cat. Hidden cat. Hidden cat. Hay que hidden cat. Hidden cat quiere decir, hidden es escondido, gato. Acá hay gato encerrado. Tanto gato encerrado tuvimos en pandemia. Entonces, bueno, en toda la historia, modernidad. En toda la modernidad. Pero... y entonces ahí empiezo a descubrir, y ahí nace mi verdadera salvación. Con Incendios, sí que le mando un beso al flaco Renan. Al cielo. Al cielo, y bueno, a María Videla, la productora. Acá, a la tierra, ella a está. Anita Picchio, que también. La amamos. Y a vos. Bueno, y tú vas a hacer, viste que ayer dieron los Martín Fierro. Sí, la verdad yo tampoco. No. Pero te armamos acá unas ternas para que vos votes. Si tuvieras que votar, ¿no? Es así. Martín Fierro, Revelación. Yo te doy las 3 variantes. Pero no conozco a nadie de los nuevos, te juro. No, porque son dos. No me hace cumplir. Manuel Adorni, el vocero presidencial. Sí, lo conozco de memoria. Natalia Saracho, la diputada cartonera. O Lilia Lemoine, o Lemoine, no sé cómo lo diremos,
Martín Fierro Revelación, ¿a quién se lo das? Pero revelación tipo, con respecto Política, revelación política. Tenemos al vocero presidencial, a la diputada cartonera o a la diputada influencer. a qué. Pero como algo bueno o como algo malo. Como a vos te parece, revelación, como revelación. Bueno, se lo diría a Dornis por revelación a la maleducación de cómo trata a la gente. Como trata la gente, perfecto. ¿Mejor actor o mejor actriz? Te leo la terna. Sí. María Eugenia Vidal, Santiago Caputo, Juan Emilio Ameri, el diputeta, ¿te acordás del diputeta? Sí, perfecto. Y Cristina Fernández. ¿Mejor actriz? O actor. Por supuesto, la señora. La señora Cristina, No. mejor actriz, always. Chapó. Mejor ficción. Pero ¿cómo se puede comparar? Es una grandísima actriz. Sí. Es una artista. Muy del método. No, lo digo de verdad. Muy buena actriz. O sea, se le nota cómo habla, en su manera. Y además la conozco, tuve el Se bancaron por Twitter ustedes en algún momento, ¿no? No, ella me nombró en Ella te nombró. Me nombró en su cierre de campaña, pero no me nombró muy prolijamente, sin nombrarme, agradeciendo de que yo había mandado al frente los chanchullos de María Eugenia Vidal. Mira vos. Bueno, entonces, mejor De actor que o no mejor actriz, entendía Cristina. cómo María Eugenia Vidal estaba viviendo en la isla, que es la calle, el De tu barrio cuadra. más de mi cuadra vivía, la calle realmente, literalmente, perdón, pero más cara de la Argentina, más que Barrio Parque vale el metro, como en 3 años María Eugenia Vidal, siendo Gobernadora. con 3 años, con un sueldo estatal, estaba de repente viviendo en un departamento de $1 millón. Explíquemelo, porque todavía ella no lo pudo explicar. Bueno, esperamos, María Eugenia, que nos cuentes cómo hiciste. La verdad que ya ni me importa que me explique o no me explique. Por suerte no está más en el juego. Siguiente terna. ¿Estás preparada? Mejor ficción. Milei Fátima, Alberto Fabiola, Larreta Macri. Milei Fátima. Milei Fátima es la mejor ficción que le damos. Y después, No, pero pará, porque es como esa sería cómica. claro, mejor ficción cómica. Mejor ficción cómica. Cómica. La más dramática. ¿Cuál es? La de Fernández y sí, Alberto Fabiola. Sí. O sea, vamos a poner dramática y sí, cómica. porque es así, se Son dividen, dos. las ternas se dividen. Las Nacho. ternas se dividen. Podemos, Ternas- sí, a veces hay varios premiados. Y sí, porque también. de comedia, Fátima Milei. Y de Drama, Alberto Fabiola. Y sí. Mejor actriz de reparto. Prepárate porque es complicada. Tamara ¿No Petinato. estoy en ningún lado Tamara yo? ¿No estoy en ninguna terna? No te nominamos. Chicos, ¿cómo puede ser? Son todos políticos acá. Tamara Petinato, mejor actriz de reparto. Úrsula Vargés o Sofía Pachi. Son las actrices de reparto. No, mira, hay dos, ninguna es actriz. Pero bueno, Disculpame, estamos no voy a contestar la esa. terna política. Pero no son actrices. No, Tamara un poco sí o no. Hizo Confesiones Mujeres de 30 en su momento. Perdóname, El remake. es panelista, actriz, no. Es panelista. Bueno, ese premio... No voy a contestar algo que no está bien escrita de tu parte de la pregunta. Paso. Vamos a hacer otra cosa, entonces. Sí. Vamos a pedirte que nos definas con una palabra o dos. Sí. Yo te tiro nombres y vos me decís. Dale, tírame, Nats. Empezamos. Victoria Villarruel. Una persona muy peligrosa. Milei. Mucho silencio. Es que es muy serio, porque yo hoy soy una empresaria ya también. Entonces, Bueno, puedes me extenderte. gustaría y necesito que cumpla con lo que dijo, que es terminar con la casta y terminar con la pauta y terminar con la corrupción de los medios, que es por lo cual yo estoy luchando. Y creo que se le cruza Villarruel en el medio más que nada y no lo deja trabajar. Pero él es el presidente y él es el que manda y él es el que tiene el poder. Y lo bancamos, yo lo rebanco, Vos lo quiero bancás, que haga las hables cosas, no hables yo lo perdóname. rebanco. No es que no lo banco ni lo banco, yo lo respeto, es el presidente, no lo voté, yo voté a Massa,
respeto y banco al presidente porque soy una persona de democracia, pero no lo bancamos, tipo, No, lo banca el andá programa. con, la, Sí, con las sí, banderas, yo no soy... No soy Sacame las afiliado. banderas de encima. Sí. Sacame Pero las- también tal cual, queremos que escuche un poco, ¿no? Hay muchas cosas que... Un poco. ¿Qué cosas le ves bien y qué cosas ves mal? Mira, yo a él lo conozco hace mucho tiempo y sé que es una buena persona, pero ya el solo hecho que esté unido al macrismo lo veo muy mal, porque me parece que el macrismo es el peor partido político que existió en la historia de este país, y yo como mujer de ex político, estando ahí 10 años, sé muy bien todo lo que han robado. Entonces, después, yo estaba en duda de votarlo a él o a Sergio Massa. Ahora, en el momento que se une con los macristas, para mí no lo voto. Y esto de Macri Pero que... eso no quiere decir que yo siga hoy teniendo con Javier una excelente relación, porque digamos, tenemos que tener relación por una cuestión del diario, ¿no? La Sí, Nación. claro. Entonces, yo me parece una buena persona y creo que tiene buenas intenciones, pero la cosa no está bien, o sea, es mentira que la inflación bajó, hay hiperinflación, o sea, no, Bueno, sí, no. Hoy salían no sé si ya están los Bueno, números sí, de la está bien, inflación. está todo bárbaro, es un país que No sé funciona, si todo, no sé es si un todo país bárbaro. fantástico. Bueno, y entonces, pues sí. No, yo te pensaba hoy esto de Macri que quiere sentarse como a la cabecera, dirigir, no Mira, asesorar. Macri, la verdad, no sé de qué cree que ganó, porque perdió con Milei, perdió con Patricia, perdió con... ay, ¿cómo se llama? El que le hace así a Macri, el de Boca. Riquelme. Perdiste con Milei, perdiste con la Bullrich, perdiste con Riquelme. Flaco, ¿qué ganaste? Sos un fucking perdedor. O Sí, sea, aparte del what gobierno- the fuck? O sea, perdiste con todos. ¡Con todos perdiste! ¡Andate a tu verdad. casa! Eso es un poco cierto. Y debiste haberte ido vos en helicóptero, no de la Rúa. Fuerte, es un titulazo. Y Cristina Fernández, ¿qué opinión te merece? Ya dijiste que es una excelente actriz. La conocí personalmente, me parece que no hay que juzgar a las personas, lo digo incluso hasta por mí misma, me parece una persona de mucha calidad humana. Mira, nunca lo hubiera dicho. Siempre se decía que no se la podía mirar a los ojos en la Casa Rosada, que la gente tenía que mirar para abajo como y por diva. eso no hay que juzgar, porque todos salieron con las cacerolas que de la Rúa y hacer que la Rúa se vaya y este país tuviera un gobierno de facto. ¿Por qué no hicieron lo mismo con Macri? Cuando el país con estaba Alberto. No, con Macri, que dejó el país 10.000 veces peor cuando lo recibió impecable. Y de la Rúa había recibido un país con la soja por el piso, todo era un desastre, ¿eh? Sí, O sea, eso es verdad. y lo llevaron como si hubiera sido un ídolo. ¿Pero qué ídolo de qué? Es más, yo tengo... Con 40.000 millones de deuda. O sea, ¿de qué estamos hablando? A ver, no divaguemos. a mí Los números dicen la realidad de las cosas. Dicen que cuando fue de la Rúa a la reunión con Menem por el traspaso del poder y como para pasarle las Dicen, cuentas... no, yo sé todo eso porque yo era la mujer de mi ex marido Darío Pórfido, que fue el que fue al traspaso. O sea que sé todo perfecto, más que vos. Tiki, 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 tiki. ¿Y qué pasó? Dijeron, no llegamos ni... Cuando salen, bueno, pero en realidad el cuento es que llama Corach, Menem. Siempre hubo una buena relación cuando Menem era presidente, digamos, y aunque políticamente estaban en las antípodas, de la Rúa era jefe de gobierno, que fue el primer jefe de gobierno que se le llamó jefe de gobierno, antes se le decía intendente. Por reforma. Claro, de la y Darío Constitución. era con de la Rúa ministro de Cultura. Pasa, bueno, cuando gana de la Rúa, siempre hay una previa reunión que se hace en Olivos, que es ultra privada, donde es la única reunión que no puede estar ni siquiera por un minuto el fotógrafo. La foto está en mi casa, porque no se la llevó, que cuando nos separamos, que nos separamos muy bien. Muy bien. Él fue nuestro abogado también del divorcio. La foto se hace por la mirilla. Y Darío aparte pasó a ser ministro de Cultura de la Nación y jefe de Medios y Comunicación y vocero del presidente, ¿no? Cuando gana de la Rúa. Entonces llama Corach a Darío, porque era el ministro de Comunicación, ¿no?
¿Me escuchás? Sí, claro. ¿O te fuiste a otro Atentamente, atentamente te estoy escuchando. Hola, Se llama hola, Corach. hola. Hola, me copias, Hola, me copias. 1, 2, 3, sí, Un, dos, sí, tres. sí. Bueno, entonces lo llama Corach y le dice, lo pérfido, por favor, bueno, quería decirse yo. Es decir, Darío me contaba siempre que cuando había problemas, por ejemplo, en la policía, en la ciudad, ¿no? Se llamaba Cavallo y le decía, Cavallo, doctor Cavallo, discúlpeme, tenemos problemas con la policía. No había esa mezquindad que existe estos últimos años y le mandaba a la policía. O sea, había una buena relación más allá que Sí, ideológicamente. sí, sí. Como No. debería ser. Sí. Bueno, entonces agarra y llama a Corach, atiende Darío, y que era el que manejaba esto, porque era el vocero, y le dice, necesitamos saber quién va a venir a la reunión con el presidente de la Rúa. Y nosotros le informamos que nosotros vamos a hacer Menem, Corach y Coan. Perfecto, hablo con el presidente y de ahí le contesto. Entonces va a hablar era muy joven, Darío tenía 34 años, ya había sido 2 veces ministro, jefe de medios de comunicación y vocero del presidente, y director del Rojas antes. Y cuando entra él tenía su despacho en Casa Rosada, bueno, todavía no habían asumido, pero digamos, ya estaban en todos los puestos, y le dice, presidente, disculpe, me llamó el presidente Carlos Menem y me pregunta con quién usted quiere ir a la reunión de traspaso, no de traspaso, de pre-traspaso, Sí, sí. que es completamente privada. Informativa. Y dice, con Giavarini y con usted. Y le digo, ¿y qué sentiste vos en ese momento? Me temblaron las piernas. Y le digo, ¿por qué? Sentí mucha responsabilidad. Entonces, cuando la foto la hacen desde la mirilla, están en el despacho de Olivos, que es como un lugar grande, como si fuera un living lleno de sillas como barrocas, doradas, ¿no? De terciopelo bordó, todos parados así, la foto está, pero tiene que ser desde la mirilla de la puerta. Y era Darío, todos muy jovencitos y los demás no. Y ahí le digo, ¿qué sentías? Una responsabilidad tan grande, enorme. Entonces, cuando empiezan a hablar de los papeles, me cuenta Darío Lo Pérfido, mi ex marido, con quien estuve 13 años y a quien tengo muchísimo cariño. Y lo quiero mucho más que cariño. Fue una gran parte de mi vida, de mucha felicidad. Obviamente que después pasaron cosas por las cuales uno se separa, pero fueron 13 años y aprendí mucho de él. Pero ahí, cuando salen de la reunión, Darío Lo Pérfido iba atrás, estaba el chofer, el presidente, Giavarini, y Lo Pérfido atrás. Y Lo Pérfido le dice, presidente, no tenemos para 2 meses. Y le dice, ahora estamos en el baile, hay que bailar. Uf. Pero antes de eso, parece que en la reunión le decía, no, pero que no te preocupes, que quedan back, y todo era, por ejemplo, decía que el PBI estaba en 2 y eran menos 990.000 no sé cuánto, que la inflación era 4 y era 800.900 bajo cero. O sea, lo que la gente veía era todo alrededor. Hoy, igual Menem, digamos, por favor. Hoy era un demócrata. O sea, hoy es un libertario, un liberal. Hoy es un liberal demócrata. Esto de libertad, el último liberal fue mi padre. Y te invito ahora, tenemos en línea a Ricardo López Gotti, que es un historiador que nos va a hablar, porque mañana es el Día del Maestro, y queremos hablar un ratito de, a ver si estás de acuerdo, Sarmiento, Maestro de América. Ricardo, ¿estás por ahí? ¿Te tenemos a vivo? Hola. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Estamos acá, mira, Ricardo, Esmeralda, Ricardo, los presento. Hola, Ricardo. Hola, encantado. Y queremos que nos cuentes un poco, Sarmiento, Maestro de América. Bien, Sarmiento comienza siendo maestro muy joven, a los 15 años, sin estar titulado, ¿no? Esto es muy interesante. Tuvo la escolarización primaria durante 9 años. No pudo venir a lo que actualmente es el Nacional Buenos Aires, ¿no? Porque hubo ahí unos acomodos en San Juan para que vinieran otros alumnos. Pero bueno, él muy joven comienza siendo un poco de una forma autodidacta también,
a formarse y de hecho fue creando escuelas primero en Chile durante su exilio, luego en San Juan y después fue director general de escuelas en varias etapas de la provincia de Buenos Aires, ¿no? En varias etapas. A mí lo que me parece muy interesante es el Sarmiento después de ser presidente. La generación del El 80, mejor ¿no? de todos. Mitre, Sarmiento, Avellaneda. Sí, el Sarmiento después de ser presidente me parece es el mejor de todos, porque después de ser presidente va a ser director general de escuelas de la ¿El mejor provincia de de todos Buenos de qué? Aires. Perdón, me perdí. La mejor etapa de Sarmiento. La mejor etapa fue por eso. post-presidencia, Post-presidencia. cuando fue director general de escuelas. Porque Claro, fue porque director viene... general de escuelas, creó la Sociedad Protectora de Animales, se dedicó a difundir la teoría evolucionista. Es decir, fue un personaje multifacético, porque ya está, ya había alcanzado la presidencia y después podía dedicarse a un montón de situaciones que hoy nos parecería bastante raro con respecto a un expresidente. Y si hubiese querido, hubiese sido un hombre millonario, porque fue el que introdujo el Malbec en Argentina, fue el que introdujo el mimbre en Argentina y lo plantó en el delta del Paraná. Fue un gran colonizador del delta del Paraná, por eso tiene una casa ahí, ¿no? Tiene la casa que como pasás con la lancha, Bueno, ahí es, el donde, museo... ahí es donde justamente mi padre creó Papel Prensa, en la segunda sección, donde está diciendo él, en el Tigre, que son 1000 hectáreas donde se hace el papel. Mira, cuánta información nueva. Igual me mató lo del Malbec de Sarmiento, desconocía. Sí, pero él justamente dice que fue en el Tigre, ¿no? Lo del Malbec. Lo del mimbre, No. lo Claro, del el mimbre. mimbre. Ah, ok. Él Sí. introdujo el mimbre. El mimbre. Es decir, Y todos ahí los la feria. artesanos que hacen cosas con mimbre en el delta es gracias a Sarmiento. Probablemente desconozcan que él fue el que lo introdujo, pero bueno, también introdujo el Malbec. Es decir, claramente San Juan es una provincia vitivinícola y bueno, él fue el que lo introdujo. Es decir, fue una persona multifacética y muchas de estas cosas se desconocen. Y la verdad es que vivió siempre con una gran sencillez, ¿no? Porque creo que esa es su mejor docencia. La actual casa de San Juan, que está en la calle Sarmiento, no podría ser de otra forma, era una casa bastante simple para la época y de hecho hay varias narraciones de cómo él permitía que uno de los patios sirviera como un lugar de recreo para los chicos del barrio, ¿no? Y hay varios testimonios de gente que después, bueno, obviamente alcanza la adultez y cuentan cómo recordaron haber visto un expresidente en su escritorio y el patio lleno de chicos, ¿no? Así que ¿Y él fue qué un gran dato pedagogo. excéntrico para cerrar? ¿Qué dato excéntrico nos podés tirar que nos vuele la cabeza, si alguno? Ya te tiré varios. El Malbec, el mimbre, la feria de frutos. La feria de frutos es gracias a Sarmiento. Deberíamos rebautizarla. Eso es bastante. Me mataste, el Malbec es me pareció. Particular, así que... Bueno, y el 11 de septiembre, ¿no? Esto es muy interesante. Él muere en Asunción. Muere en Asunción. Se había mandado a hacer toda una casa muy, muy particular, ¿no? Climática y demás. Y es recibido durante varios días, por lo traen en barco, y es recibido durante varios días y hay una enorme cantidad de homenajes, parando en distintos puertos. Es decir, era una figura sumamente popular y muy querida y muy respetada en su tiempo. No tiene nada que ver con esto que a veces vemos, y ya que querés algo así también particular, bueno, en la presidencia de él es cuando reintroduce los festejos del carnaval, por ejemplo. Mirá, los festejos del carnaval, que hay varios proyectos para derogarlo. Impresionante. Bueno, Ricardo, te tenemos que dejar porque nos queda todo lo que un contó, minuto. ¿no? Después queremos de Todos los Bartolomé datos. Mitre. Para otro... La verdad que fue interesantísimo, porque son datos increíbles que no estamos... Que no tenemos. Que no al teníamos, alcance. así que un placer. Ahora cuando vaya Ricardo, al Tigre, un maestro. Cuando vayamos al Tigre a la feria, vamos a decir el mimbre No, y lo verdad, trajo Sarmiento. No, impresionante. Qué bueno, Nacho, que tengas... Que tengamos un historiador No en lo el digo por programa. mí, lo digo por Lo Ricardo. tenemos, gracias Ricardo, y te vemos la semana que viene con más información. Nos queda un minuto de programa. Esmeralda, ¿qué querés decir
para despedirte de nuestro público que te está mirando hoy. No, lo que sí quiero decir es que Nacho es un grandísimo abogado. No, de verdad. No, que en la pandemia se vino a vivir conmigo, que yo me acababa de separar, y se vino a vivir conmigo. Vivimos un año entero, fue un año muy feliz. Muy feliz. Porque si no, imagínate que los dos solos hubiera sido durísimo, pues se había muerto mi padre, la sucesión, bla, bla, bla. Se murió mi madre. Se murió su madre al mismo tiempo. Y que en ese momento se daba locución, yo decía, ay Nacho, y yo escuchaba, no, porque... Y de repente había gente que yo no podía creer que era su maestro, algunas personas. Pero bueno, Mandamos no importa. saludos, Entonces, saludos. yo decía, ¿por qué A estás Guido. haciendo locución? Sos abogado. ¿Por qué no pones tipo el foco en una cosa? Y hoy está acá, así que la equivocada era yo. ¡Vamos! Sí, saludos a todos mis compañeros del ISEC. Y le pedimos a Lenacom que nos Y bueno, dé y a Yamil la Santoro matrícula. también, ¿no? Que está y a con- Yamil que no vino hoy, le mandamos un beso. Yo también le mando un beso. Y Chin, te, chin. bueno, y te esperamos cuando se resuelvan todas las causas. Queremos la primicia acá, ¿eh? Queremos que vuelvas a contarnos qué pasó. La semana que viene. La semana que viene, bueno, la otra te Esperen, tenemos de chicos. vuelta. Esperen que vamos a tener un montón de noticias. Muy buenas. Esto fue todo por hoy. Gracias por el canje. Le volvemos a agradecer Che, la pará, medialuna, que boludo. te mando el cángel, el del diario. Mandame algún buen canje. Igual Pero- estamos chochos con el que tenemos. No quiero... Me llevo yo las medialunas porque damos las medialunas, ¿sabés por qué me voy a paseo llevar yo con las un medialunas? café, Porque rellenas. cuando vivíamos juntos, lo único que quería él era que yo hiciera canje para llevarse Haceme él las los chivos. Yo le decía, haceme los Y chivos me porque no nos perseguía da por más la casa y sushi. decía, ¿me puede dejar de molestar? No, quiero Haceme el canje. canje. ¿Te acordás que hacíamos el de los Pesado. dumplings? Yo no- Hasta tenemos Pero canción. contale cómo te decía yo, ¿puedes parar? Parala con él. Y yo le No. decía, haceme el canje si no lo comemos más gratis. No aguanto. Chau todos, nos vemos Chau, el martes chau, que viene gracias con por Yamil. invitarme. Gracias, hasta la próxima.